Buen día. Hoy vamos a charlar sobre lo que es el marco de la seguridad en el marco legal, el marco de la seguridad laboral. El objetivo de esta presentación es darle a ustedes las herramientas que les permitan interpretar y aplicar de manera efectiva el marco legal vigente en un caso específico que tenga que ver con la seguridad, higiene y ambiente. La pregunta inicial es: ¿por qué trabajamos? Cada uno de nosotros acude diariamente a su puesto de trabajo porque está obligado por contrato a trabajar, a pesar de que podemos decir que trabajamos porque necesitamos comprar un equipo o un material. Me implica que una persona, para que exista un trabajo, alguien tuvo la idea de elaborar un producto o un servicio, y en ese momento esa persona se convierte en un emprendedor. Es una persona que dispone en algún momento de herramientas, materiales, insumos, equipos y sobre todo una fuente de dinero para poder llevar a realidad el proyecto que intenta emprender. Ahora, para que este proyecto se pueda ejecutar, esta persona necesita de otras personas y en ese instante se convierte en el empleador. Una persona que va a intentar ejecutar o dictar las pautas para ejecutar un trabajo y que de una otra manera requiere de otras personas para que esa labor se pueda llevar a cabo. Y entonces el empleador va a buscar al trabajador que para que pueda llevar a cabo de manera efectiva este trabajo debe tener un conocimiento, debe estar calificado y debe recibir un entrenamiento adecuado para poder cumplir o ejecutar la labor para la cual va a ser contratado. Este trabajador, por supuesto, para poder ejecutar el trabajo, va a utilizar los insumos, materiales, equipos y herramientas que dispone el empleador o que el empleador ha dispuesto para esa ejecución. Ello implica que cuando se está haciendo este trabajo, el trabajador está ejecutando un proceso de trabajo y se está exponiendo a los diferentes factores de riesgo que están inmersos dentro de la ejecución de ese proceso de trabajo. La ejecución de este proceso de trabajo también va a implicar que el ambiente donde se ejecuta el trabajo se va a modificar por la generación de radiaciones, desechos, efluentes, temperaturas, vibraciones o incluso ruido. Y estos elementos que están modificando el ambiente al mismo tiempo van a implicar o van a incidir en la salud del trabajador, que pueden originar una enfermedad ocupacional o pueden generar condiciones que originen un accidente de trabajo. Indudablemente que cuando hay un trabajador que está afectado, esa incidencia de ese trabajador afectado implica que va a haber otro trabajador que va a ejecutar el trabajo de este trabajador que está faltando. O sea que ya hay un trabajador que ejecuta su trabajo más el de otro, lo cual le aumenta el grado de exposición. Como vemos aquí, simplemente aparentemente el empleador solamente está sujeto a la ejecución del trabajo, mientras que el trabajador es el que lo ejecuta, es el que modifica y es el que su salud está expuesta. Ahora, en la Constitución, bien aproximada, se implica que el empleador, además de eso, también es responsable de que se ejecute, cómo se ejecuta el trabajo, en qué ambiente se ejecuta el trabajo y en qué condiciones de salud está el trabajador. Entonces vemos ya que la situación es totalmente distinta y cuáles son los grados de responsabilidad que tiene el empleador. En función de esta responsabilidad existe lo que se llama la pirámide de Kelsen, ya que estamos hablando del marco legal de normativas y leyes, que fue creada por un jurista austríaco llamado Hans Kelsen, que él peleó mucho tiempo indicando que toda norma emana de otra norma. Y por ello es que se crea lo que se denomina la pirámide de Kelsen, donde estamos viendo como ápice de la pirámide en la Constitución hasta las normas o instructivos generales. Sin embargo, vemos que aparece la palabra convenios internacionales. No es que se generan a raíz de la Constitución, sino que son tomados de otras organizaciones internacionales y son
inmersas, incluidas dentro de nuestras leyes para que puedan estar en sintonía con las leyes de carácter internacional que le convengan al país, por supuesto. El marco legal en lo que es la seguridad está inmerso dentro de una gran cantidad de leyes, iniciando con la Constitución. Ahí tenemos la ley orgánica del trabajo, el reglamento de las condiciones de la CIMAC y muchas otras leyes que tienen inherencia en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Vamos a comenzar con la Constitución. Entonces, el Estado como ente garante indica que la salud es un derecho de toda persona y que el Estado lo va a garantizar como parte del derecho a la vida. En segunda instancia, para poder garantizar ese derecho a la salud, el Estado va a crear un sistema y lo va a controlar, que lo conocemos como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El Estado también va a financiar ese sistema público, que es una obligación del Estado, y que toda persona además tiene el derecho de esa seguridad social como parte de un servicio público no lucrativo. En nuestra Constitución, en el artículo 87, se establece que todo patrono debe garantizar las condiciones en las cuales sus trabajadores están ejecutando el trabajo para el cual él lo contrató. El Estado, por supuesto, va a establecer algunas medidas para verificar que esos controles se están llevando a cabo. En la Constitución de la República de Venezuela también se establece, en el artículo 129, que es la obligación de efectuar estudios de impacto ambiental que puedan generar el ecosistema y al mismo tiempo la entrada de productos tóxicos y desechos peligrosos al país. Los convenios internacionales los cuales podemos citar y que están presentes en la página del INSACEL, el primero es el 120, que habla sobre la higiene en los comercios y oficinas. El segundo, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. El tercero habla sobre el peso máximo y desde el año 1967 y que existe una norma COVENIM que intenta regular el peso máximo de soporte de un trabajador, en este caso un hombre mayor de 18 años solamente puede levantar hasta 50 kilos y una mujer hasta 20 kilos. Sin embargo, vemos los paquetes de harina de trigo que pesan 52 kilos. En estos momentos la INSACEL ha presentado una norma técnica para el control, manipulación, levantamiento y traslado manual de carga que establece dos zonas principales. La zona número 1 que va desde la muñeca hasta el codo y la zona número 2 que va del codo hasta el hombro. Y se establecen 4 tipos de peso o 5 posiciones de peso. La primera a la altura del codo o frente al pecho, que el hombre puede levantar hasta 14 kilos, la mujer 6. Sujetos a nivel del hombro, 6 kilos para el hombre y 3 para la mujer. A nivel de la rodilla, sujeto prácticamente en suspenso con las manos, 20 kilos para el hombre. En suspenso pero sujetado con la mano, 11 kilos. Y sentado máximo 11 kilos. En el convenio 130 ya habla de una asistencia médica y al mismo tiempo prestaciones monetarias por el pago de esa enfermedad. Habla en el convenio 155 ahora sobre la seguridad y salud de los trabajadores y el 81 ahora sobre la creación de inspecciones del trabajo. De hecho, en nuestra ley orgánica del trabajo, en el artículo 506, se indica que en todos los estados del país debe haber una inspectoría del trabajo. La nuestra está ubicada en la avenida 5 de Julio. En la ley orgánica del trabajo, el artículo 43 indica que todo patrono garantizará a sus trabajadores que las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo sean adecuadas porque son responsables por los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales acontecidas. ¿A quién? A sus trabajadores, a los aprendices, a los pasantes, a los becarios y becarias en la entidad de trabajo. O sea, todo lo que le pase a este tipo de personas que antes no aparecían en la ley del trabajo, ahora los empleadores son responsables de cualquier accidente que le ocurra a ellos. En el 162 de la Ley Orgánica del Trabajo indica que cuando un patrón tiene más de 200 trabajadores debe otorgarle becas y se prohíbe el acoso laboral y el acoso sexual. También el 312 indica que todo trabajador tiene el derecho a una formación técnica y tecnológica que esté vinculada al proceso de trabajo que está ejecutando.
Por ello dispondrán para el trabajador cursos de formación técnica y tecnológica sobre las distintas operaciones que involucran el proceso productivo. Y en la LOCSIMA está establecido como una falta grave el no proporcionar esta formación a sus trabajadores. Al mismo tiempo, en la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 314, también indica que el trabajador debe recibir de manera continua una formación que le permita poder ejecutar sus labores de trabajo con mayor efectividad. Y no simplemente tiene que ser a las áreas técnicas, sino también que puede ser en el área social o personal. En la Ley Orgánica del Trabajo se habla sobre las prescripciones, reclamos efectuados por el trabajador en caso de problemas con su empleador. Y aquí en la LOC se habla de 10 años. En la LOCSIMAD, en el artículo 8 y en el artículo 9, se habla de reclamos de prestaciones y en reclamos de indemnizaciones. En el caso de las prestaciones, solo prescribe 5 años a partir de la fecha en la cual se certifica el origen de una enfermedad ocupacional, mientras que en de las indemnizaciones se tiene 5 años, pero a partir de la fecha en la cual finaliza la relación laboral o a partir de la fecha en la cual se certifica el origen del accidente o enfermedad ocupacional por parte de la unidad técnico-administrativa de INSACEL, lo que ocurra de último. O sea que es más probable que ocurra la primera, que sea la relación laboral, que la segunda. Aquí tenemos un ejemplo para esta prescripción. Entonces ocurre un accidente el 10 de febrero de 2010, el trabajador espera los 5 años, o tiene el lapso de 5 años que se vence el 10 de febrero del año 2017 para poder reclamar las prestaciones sociales a la Tesorería de Seguridad Social. Mientras que ocurre el accidente, INSACEL lo homologa, en junio del 2010 el empleador lo cambia de puesto, está laborando hasta el año 2022 y como es la última que ocurra, a partir del 2022 tiene 5 años para reclamar al empleador el pago de las prestaciones diarias por el accidente. La Ley Penal del Ambiente establece que tipifica como violación o delito todo aquello que afecte el medio ambiente y establece sanciones penales al respecto. ¿Quiénes son las personas injuiciables? Todas aquellas que por dolo o culpa cometan el delito, las personas jurídicas que también cometen el dolo o la culpa, y los gerentes o administradores que actúen en representación de los que también están actuando como dolo o culpa. Aquí están presentes los delitos y las penas asociadas, sea por vertido ilícito, que es el delito, una prisión de 3 meses o una multa de 300 a 1000 días de salario mínimo. El Estado presenta la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que es tan solo un conjunto integrado de sistemas y regímenes prestacionales que se complementan entre sí para poder atender las contingencias que presenten en la protección del trabajador. Su financiamiento viene a través de multas, sanciones, créditos que entrega el Estado y los intereses por otros patrimonios que tenga el sistema. Este sistema tiene tres grandes subsistemas: el de vivienda y hábitat, el de salud y el de la previsión social. El de la salud está la Ley de Salud, Sistema Nacional de Público de Salud. El de la vivienda está la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Y en el sistema de previsión social, que es el que nos compete, está la LOCSIMAD y está el INSACEL, que supuestamente verifica y controla el cumplimiento de la ley. El sistema de previsión social tiene 4 subsistemas. El primero es el del adulto mayor. El segundo tiene que ver con las prestaciones del régimen prestacional de pensiones. El tercero con el régimen prestacional de empleo. Y el cuarto con el de seguridad y salud en el trabajo, que es en realidad el que nos compete a nosotros. Dentro de este sistema aparece el Instituto Nacional de Previsión, Salud y Seguridad Laborales, INSACEL, que tiene como finalidad garantizar que los trabajadores se les cumplan las prestaciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y que se cumplen los objetos de esta ley. INSACEL en Venezuela tiene 8, 10, 11 unidades. En Zulia tiene la oficina que está en el Hotel Maruma, la oficina que está en Ciudad Ojeda y un cartel que indica que en
Santa Bárbara se va a colocar una oficina. ¿Cuáles son las competencias del INSACER? Desarrollar los programas de educación y capacitación técnica en materia de seguridad, investigar los accidentes y enfermedades ocupacionales, calificar el origen de la enfermedad, elaborar criterios de evaluación de discapacidad, determinar el grado de esa discapacidad, registrar y acreditar los comités de seguridad y salud laboral, establecer los principios para elaborar e implementar los programas de seguridad y salud en el trabajo. La LOCIMAC, que es la ley que controla el INSACER, o que verifica que se esté cumpliendo, intenta regular los deberes y derechos de los trabajadores y de los empleadores. Todo ello en función de la seguridad y salud en el ambiente de trabajo. Adicionalmente, también compete lo que está referido a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. También va a establecer cuáles son las sanciones por no cumplir con las normas de la ley. También regula las prestaciones derivadas del intercambio entre los tres sistemas y regula también la responsabilidad que tiene el empleador y su representante ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional cuando exista dolo o negligencia de su parte. ¿Dónde aplica la LOCIMAC? Según el artículo 4, aplica todo trabajo efectuado bajo la relación de dependencia donde exista al menos un empleador y un trabajador. Incluye también a los miembros de las cooperativas, trabajadores a domicilio, trabajadores domésticos y consejería. Los únicos que están exceptuados son los miembros de la Fuerza Armada Nacional. En el artículo 6 indica que todo empleador debe registrar en la Tesorería de Seguridad Social a sus trabajadores en los 3 primeros días después de contratado y excluirlo los 3 días siguientes después que finalice la relación laboral. Este sistema también se va a financiar de las cotizaciones del empleador, que va a corresponder a un 0,75% entre hasta 10% del salario de cada trabajador o trabajadora. Aquí tenemos un ejemplo, no lo vamos a presentar todavía, que aquí tenemos quién controla el sistema. El Ministerio de Trabajo tiene los órganos de gestión que son el INSACEL y el INCRE, y lo está supervisando la Tesorería de Seguridad Social. ¿Cuáles son los deberes generales que debe cumplir el empleador? Primero, registrarse en el sistema de prestacional correspondiente. Está obligado a tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Está obligado a conformar el Comité de Seguridad y Salud Laboral, a tener una política y un programa de seguridad en el trabajo, a obtener la aprobación de sus trabajadores de aquellos nuevos proyectos y medios de producción que requiera modificar, y está obligado a llevar un registro y manejo de las sustancias peligrosas que se utilicen en el proceso productivo. En la LOCIMAC aparece el trabajador. Eso indica que tiene derechos y tiene deberes. Dentro de los diferentes derechos que tiene es el de recibir información previa a las condiciones de riesgo en el cual va a trabajar, así como recibir información teórica y práctica para poder ejecutar sus funciones de manera correcta, participar en la vigilancia de las condiciones de medio ambiente de trabajo, no ser sometido a condiciones peligrosas ni rehusarse a trabajar cuando esas condiciones de peligro induzcan en él la certeza de que su vida está en peligro, denunciar las condiciones insalubres o inseguras y denunciar la INSACER la violación de las condiciones de medio ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los deberes del trabajador? Usar en forma adecuada los equipos de protección personal, hacer uso de las instalaciones de saneamiento básicas, respetar los avisos de seguridad que avienten a colocar el empleador, mantener las condiciones de orden y limpieza de su puesto de trabajo, acatar las instrucciones en materia de seguridad, cumplir con las normas del programa de seguridad y salud en el trabajo. El trabajador está expuesto a una enfermedad ocupacional que, de acuerdo a la definición que aparece en la LOCIMAC artículo 70, son aquellos estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo que son imputables a los agentes mecánicos y físicos y las condiciones meteorológicas y agronómicas o agentes químicos fisiológicos que estén rodeando el ambiente del trabajo
y que se van a manifestar por una lesión orgánica del trabajador y que puede ser permanente o puede ser temporal. El trabajador al mismo tiempo también le puede ocurrir un accidente de trabajo. La Asamblea Nacional en el año 2006 hizo una estadística de la gran cantidad de accidentes o de accidentes que habían ocurrido o reportados para ese año, y solamente habían 27.600 discapacitados por accidente de trabajo y 1.500 muertos. Sin embargo, para el año 2006, de acuerdo a la estadística de datos que se recolectaron y que se generaron por el incremento, digamos, violento del accidente, para el año 2006 se generaron 287.681 accidentes, un promedio de 33 accidentes de trabajo por hora. Toda empresa debe de manera periódica reportar los accidentes que ocurran, en este caso accidentes fatales, con pérdida de tiempo, con atención médica, que requieran primer auxilio o que simplemente sean unos casi accidentes. Debe tener el control estadístico de esa información, pero no se hace. Simplemente vemos, reportamos lo que estamos viendo, pero aquellas situaciones que no vemos no las estamos reportando. Estamos hablando de las condiciones inseguras o de los comportamientos riesgosos, que involucra que la persona, a pesar de que está en el conocimiento o no de que tiene que cumplir con las normas de seguridad, simplemente obvia su cumplimiento. Usa equipos de protección personal defectuosos, no sigue las instrucciones, no conoce el procedimiento de trabajo, no presta atención a lo que está haciendo. Entonces, eso que está allí corresponde a un 80% de los accidentes de trabajo. Una condición insegura es cualquier situación o característica que se desvíe de la norma y que va a ser generadora de un accidente, o puede ser generadora de producir un accidente de trabajo o una enfermedad. Y un acto inseguro es la acción de manera voluntaria de una persona en operar o llevar o mover, en general, es la transgresión de un procedimiento de norma por parte de la persona de manera voluntaria. Todo accidente de trabajo se genera o por una condición insegura o por un acto inseguro, pero el 90% de los accidentes se generan por el acto inseguro en sí. Entonces, un accidente es todo suceso no deseado que va a ocasionar lesiones a las personas, daño material o al ambiente. De acuerdo al artículo 69 de la LOCIMA, un accidente de trabajo es todo suceso que produce en el trabajador una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior a la muerte, que resulta de una acción que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. ¿Quiénes son las personas que pueden notificar un accidente o una enfermedad ocupacional? El propio trabajador, los familiares del trabajador, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, otro trabajador o trabajadora, el sindicato y el INSACEL de oficio. Una lesión de trabajo es una situación causada por un accidente de trabajo. Entonces tenemos el accidente que se genera por un acto, una condición insegura. El accidente genera una lesión, que es un daño físico que tiene la persona, que puede ser inmediato o posterior, y que es a consecuencia del accidente de trabajo. Tenemos la incapacidad, que está generada por una lesión de trabajo, y es la imposibilidad física o mental que tiene la persona a consecuencia de una lesión de trabajo. En el artículo 78 de la LOCIMA aparecen las seis discapacidades que están normatizadas, y los invito a que la lean en la ley para que vean el contenido de cada una de ellas. ¿Cuáles son los principios de seguridad y salud laboral? La primera, que todas las lesiones se pueden prevenir, ya lo habíamos discutido en clase anterior. Los incidentes deben ser objeto de investigación. La responsabilidad de seguridad se confiere a la gerencia. Las auditorías gerenciales son una exigencia. Todos los trabajadores deben recibir capacitación en seguridad. Trabajar con un comportamiento seguro es una condición para el empleo. Todas las deficiencias o condiciones inadecuadas deben corregirse de manera inmediata. La gran mayoría de las lesiones se deben a comportamientos riesgosos. La seguridad debe integrarse tanto en el negocio como en la vida personal.
Y la seguridad debe ser base principal de toda actividad realizada en cualquier aspecto de nuestras vidas, sea personal, laboral o social. Así como aparece el trabajador, también está la empresa o el empleador, que también tiene deberes y también tiene derechos. El derecho del empleador es exigir a los trabajadores el cumplir con las normas de higiene, participar en las reuniones del Comité de Seguridad Laboral, exigir el buen uso y uso de los equipos de protección personal, exigir el buen uso de las instalaciones de saneamiento básico, exigir el respeto y acatamiento de los avisos de seguridad, y los deberes del empleador serían adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que las condiciones de salud, higiene y ambiente en el espacio de trabajo sean las adecuadas. Organizar el trabajo en función del hombre y no que el hombre se debe adaptar a la estructura del trabajo. Informar por escrito cuáles son las condiciones de riesgo en el trabajo y las condiciones inseguras a las que estará expuesto. Y elaborar conjunto con los trabajadores el programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones que el empleador debe tomar en cuenta? Vamos a tomar primero los artículos 62, vamos a partir de allí, que dice que el empleador, para poder garantizar estas condiciones, debe identificar y documentar cuáles son esas condiciones de trabajo. Segundo, debe evaluar los niveles de inseguridad. Y tercero, establecer las medidas de control de esas condiciones inseguras de trabajo. Ahora, en el 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, las condiciones que debe tener el ambiente de trabajo deben ser que le permita un desarrollo físico, intelectual y moral del trabajador, que debe formar parte de la formación e intercambio de saberes, que le permita un tiempo para el descanso y la recreación, que sea un ambiente saludable de trabajo, que le permita que tenga condiciones de protección a la vida, la salud y la seguridad laboral. Y por último, la prevención y condiciones para evitar el acoso sexual y laboral. En la LOCIMAD, las condiciones son que asegure el más alto grado posible de salud física y mental, que adapte los aspectos de organización, función y técnico al trabajador como requisito para la salud, seguridad y higiene, que le preste protección a la salud del trabajador, que facilite tiempo para comodidad y recreación y uso del tiempo libre, que le impida cualquier tipo de discriminación, que le garantice el auxilio inmediato en caso de lesiones y por último que tenga los elementos de saneamiento básicos disponibles. El empleador, cada vez que ocurre un accidente, debe reportarlo. Por ello, el artículo 73 de la LOCIMAD indica que cuando ocurre un accidente, el empleador dispone de 60 minutos para reportar o informar al INSACEP la ocurrencia del accidente de trabajo. Y en el caso de la enfermedad ocupacional, cuando él tome conocimiento. Una vez que se ha reportado el accidente, la empresa dispone de 24 horas para efectuar la investigación del accidente y hacer la declaración formal del accidente en INSACEP. O sea, debe declarar el accidente en línea para que INSACEP tome conocimiento de lo que ocurrió de manera formal. Ahora, todo empleador también debe, en función de los derechos de los trabajadores, de recibir formación previa e información teórica, debe notificarle a sus trabajadores cuáles son las condiciones o situaciones a las cuales está expuesto en un documento debidamente personalizado e identificado para el trabajador. En la empresa deben existir lo que se llaman los delegados de prevención, que son los representantes del trabajador ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, y que van a ser electos mediante los mecanismos democráticos establecidos en la LOCIMAD. En la cantidad de delegados que va a asistir va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la nómina. En este caso, desde el empleador hasta el último trabajador, si hay 10, entonces son un delegado y un patrón, para un total de 2. El proceso de elección se inicia con la convocatoria por parte de los trabajadores hacia la Inspectoría del Trabajo, pidiéndole el permiso correspondiente, que le va a informar al empleador que es el deseo de los trabajadores, y eso va a conllevar a una reunión de convocatoria de elecciones, la cual se dispone en 30 días para llevar a cabo
la elección de los trabajadores. En esos 30 días se va a constituir una comisión electoral, se va a hacer la postulación de los candidatos, se va a elaborar la boleta de votación con los candidatos, se elabora también el cuaderno de votación, se preparan las mesas o se instalan, el día de la votación se abren las mesas, se ejecuta la votación, se cuentan los votos, se designa el delegado electo que debe irse a hacer su registro formal en los 10 primeros días después del evento. Y se levantará un certificado y a partir de ese momento cada mes debe elaborar el anexo número 12. ¿Cuáles son las atribuciones de los delegados de prevención? En instancia, constituir junto con el empleador el Comité de Seguridad y Salud Laboral, recibir las denuncias de las condiciones de medio ambiente de trabajo por parte de sus compañeros de trabajo y tramitarlas ante el comité, participar junto con el empleador en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en cuanto a lo que es la seguridad del medio ambiente de trabajo, facultades, acompañar a los técnicos de la empresa en la evaluación del medio ambiente de trabajo, tener acceso con las limitaciones previstas a la información y documentación de las condiciones de trabajo, solicitar al empleador sobre información sobre los daños ocurridos en la salud de los trabajadores. Y el comité es un órgano paritario que está constituido por parte del empleador y por parte de los trabajadores en partes iguales y que revisa y verifica las condiciones en las cuales se ejecutan los trabajos y que debe estar en todas las empresas de manera obligante. ¿Cuáles son sus facultades? Aprobar el proyecto de programa de seguridad y salud en el trabajo, vigilar las condiciones de salud del trabajo, supervisar los servicios de salud en el trabajo, entonces denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logran en el seno del comité, conocer los daños producidos a la salud del trabajador para valorar sus daños. La constitución del comité se va a través de una reunión, se hace el acuerdo formal de incorporación a contratistas de empresa, se hace el registro INSACER que debe tener la planilla de registro, la carta suscrita por los integrantes del comité, la carta de designación y aceptación por parte de los representantes del patrono, los estatutos internos, el libro de actas, el certificado de registro y por último el acuerdo formal de constitución. Esto se lleva a INSACER que lo evalúa y emite el certificado de registro correspondiente. La Tesorería de Seguridad Social va a ser el ente que va a cancelar las prestaciones diarias por concepto de enfermedades y accidentes ocupacionales una vez que entre en funcionamiento. Estas cotizaciones vienen en función de la nómina total de los salarios de la empresa y van a estar en función del nivel de la categoría de riesgo de la empresa, que son 5. Aquí está la tabla en la cual asigno el valor de la tabla. En este caso vamos a un ejemplo con un nivel 4 de 93 puntos. Entonces aquí ese valor o ese número va a variar de manera horizontal en función del nivel de riesgo, basado en los índices de morbilidad, mortalidad y accidentalidad, del cumplimiento de las normas, de las políticas de seguridad, de la ejecución de los planes del INSACER, de las medidas de prevención adoptadas, de los demás elementos que pueden influir en el riesgo de la empresa, y cuando se inscribe por primera vez va a estar regido por el valor de promedio de la clase. Aquí tenemos ejemplos: 100 trabajadores, el salario más de la nómina son 375.000 bolívares, el grado de riesgo de la empresa es 4, alto, y el valor es 93. El valor contante es 375, entonces el ejemplo sería que tiene que cotizar mensualmente 18.774,54 bolívares. A la empresa, por ocurrencia de accidentes o enfermedades ocupacionales, está prevista la aplicación de sanciones administrativas, penales o indemnizaciones. En el caso de las sanciones administrativas son las leves, graves y muy graves contenidas en la OPSIMA. Las civiles son resarcimiento de daños y perjuicios, de acuerdo al Código Civil, y las penales le corresponden la privación de libertad por delitos culposos. Estas sanciones van a ser degradadas, las sanciones de la OPSIMA, en función de la peligrosidad del accidente, de la gravedad de los daños producidos, de no cumplir con las advertencias o requerimientos previos y el no observar las propuestas realizadas por los servicios de seguridad, los delegados o el comité. La conducta seguida por el empleador al observar las normas en la materia y las medidas de protección colectiva o personadas adoptadas por el empleador y las instrucciones dadas por ésta.
en función de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Las sanciones penales que están contenidas en el artículo 131 están basadas en el daño que haya sido consecuencia de no cumplir con una normativa, de la falta de notificación del accidente de trabajo o de suministrar una información falsa o inexacta. En cuanto a las indemnizaciones, parten del supuesto de que el daño haya sido por consecuencia de no cumplir con la norma específica, y eso implica indemnizaciones de tipo económico. En cuanto a las infracciones, tenemos la de 118 de la LUCIMAT, que, por ejemplo, no ofrecer una oportuna y adecuada respuesta a los requerimientos de los delegados de prevención, no llevar un registro de las características fundamentales de los nuevos proyectos, elaborar sin los trabajadores el programa de seguridad y salud en el trabajo, no impartir la información teórica y práctica y no colocar en forma pública y visible los registros actualizados o los reportes de accidentalidad o accidente de trabajo. La sanción va entre 1 y 25 unidades tributarias por cada trabajador expuesto. Para este ejemplo, que son de ustedes 10, la sanción sería de 23.000 con 10 bolívares. Las infracciones graves, no informar por escrito los riesgos a los cuales están expuestos, no desarrollar los programas de educación técnica. La sanción va entre 26 y 75 unidades tributarias y la multa sería de 92.040 bolívares. Y las infracciones muy graves, no tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo, no constituir el comité, no reubicar a los trabajadores expuestos, no respetar el ejercicio de los trabajadores a rehusarse a trabajar, violar la confidencialidad de la información. La sanción va entre 76 y 100 unidades tributarias y la sanción va de 155.760 bolívares. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase. El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse. Buen día.